estamos conmemorando 2 años de la partida de nuestro querido amigo Gustavo Rusañartu. Y el día de hoy vamos a conmemorar su legado, ¿ya? Como Movimiento Asamblea Constituyente nos corresponde destacar algunos hitos de su vida pública, lo que lo templaron como hombre político, como un ser humano sensible y firme, entregando a la causa de los pueblos que luchan. Gustavo, desde muy joven, participó en las filas de la izquierda democrática y revolucionaria, como dirigente estudiantil secundario, universitario y político en las ciudades de Chillán, Concepción y Santiago. Desde la Federación Juvenil Socialista, después Juventud Socialista, de la que llegó a ser secretario general, trabajó en las 3 campañas del presidente Salvador Allende. Mientras estudiaba pedagogía en historia en la Universidad Técnica del Estado, fue llamado a servir al gobierno de la Unidad Popular. Trabajó estrechamente como secretario de Comunicaciones y Coordinación con el presidente Salvador Allende desde 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Sumándose ese día a la resistencia armada contra el golpe fascista en empresas como Indumet y otras del área social, en el cordón industrial de trabajadores y poblaciones de la comuna de San Joaquín, Santiago. Desde inicios de la dictadura fue miembro de la dirección clandestina del Partido Socialista, fue preso político, sobrevivió a los campos de concentración secreta, a la cárcel, a la tortura, al consejo de guerra, a las crueles pérdidas de compañeros y compañeras, al exilio forzado, a los quiebres partidarios, a la decepción por las deserciones y traiciones políticas durante la dictadura y postdictadura. En el exilio, junto a muchos y muchas, se integró activamente a las luchas internacionalistas latinoamericanas. Volvió a Chile clandestinamente en 1983, a sumarse a la resistencia sostenida por las nuevas generaciones de estudiantes, trabajadores, pobladores, la resistencia de los pobres y sectores medios de la ciudad y nuestro campo. En el nuevo contexto sociopolítico, fue actor perseverante de las luchas por la defensa del cobre y todas las riquezas naturales, por los derechos de los trabajadores, por los estudiantes, los pobladores, los pueblos originarios, por la auténtica democracia y contra la corrupción de las élites empresariales, políticas y militares. Denunció y renunció a la política de los partidos de la izquierda tradicional conversos al servicio del capitalismo, abandonando el servicio al pueblo. Fue pequeño empresario con una imprenta, trabajando codo a codo con los trabajadores y solidarizando con quienes necesitaran ayuda impresa para alguna campaña política, alguna campaña sindical o universitaria, para algún libro, alguna memoria, para un díptico o simples panfletos. Casi al mismo tiempo, en los años 90, fue nuevamente estudiante universitario en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, egresando finalmente de la carrera de Sociología en la Universidad de Chile. Por más de 15 años, con escasos financiamientos, fue coimpulsor y coordinador del Movimiento Asamblea Constituyente y del instrumento político UNSAC, Unidad Social por la Asamblea Constituyente, en el año 2017, levantando las banderas de una Asamblea Constituyente plenamente democrática, soberana y libertadora. El mismo año fue candidato a senador por la región del Maule. Participó en miles de conversatorios, entrevistas, conferencias, charlas y foros, siempre de las bases populares y también de las políticas, de variadas tendencias por casi todo el país y también en el extranjero, sumado a otras iniciativas que testimonian su servicio, por ejemplo, la propuesta de la cuarta urna en las elecciones del 2013 para el plebiscito del cambio de la Constitución, seguida de la campaña Marca tu voto con AC, y otras actividades hechas a puro ñeque y corazón con quienes se sintieran constituyentes. En los últimos años, construyendo coordinación colectiva desde el MAC, propició la recuperación de la soberanía desde el poder constituyente originario de los pueblos para levantar una auténtica democracia.
desde una genuina asamblea constituyente. Es así que en julio de 2020 fue cofundador del colectivo Reencuentro Social por la Soberanía de los Pueblos. Con su liderazgo denunciamos la trampa del mal acuerdo del 14 de noviembre de 2019, legalizado con la Ley 21.200 como un diseño de control impuesto por el poder constituido para impedir la acción popular soberana. Y en 2020, sin perder la perspectiva crítica, solidarizamos con las luchas de los referentes populares que ingresaron a la Convención Constitucional. En conjunto, aportamos al debate de la redacción fundamentada de las normas sobre los temas de soberanía popular y sobre reforma y cambio constitucional y sobre la democracia directa y participativa. Siendo invitado por don Roberto Celedón, convencional, ¿cierto?, a exponer en el Pleno de la Convención Constitucional el 23 de febrero de 2022, relevando la importancia del poder constituyente originario. Estos son algunos hechos concretos de la huella colectiva y de la línea política que quedan como logros. Dejaste la impronta del luchador que cae en combate, esta vez en un conversatorio desde la Universidad de Valparaíso, en el combate de ideas. El compañero Gustavo ha partido, pero ha quedado en alto las banderas de la capacitación y la formación para la acción política deliberante y soberana en las bases del pueblo, en sus asambleas territoriales, cabildos, sindicatos, universidades y otras organizaciones tanto dentro como fuera de Chile. Tu acción de vida, que quedó como referente de resiliencia y consecuencia, dejaste un legado de aportes para los movimientos sociales y políticos populares, para continuar las luchas por la profundización de los urgentes cambios sociales y por la defensa de la soberanía del pueblo. Dejas como legado principal que el camino es la construcción del poder constituyente originario y popular, cada vez más organizado, con capacidad de construir desde la base social una verdadera asamblea constituyente que cambie la correlación de las fuerzas en beneficio de un nuevo proyecto histórico de sociedad que solo puede construirse con la unidad política del pueblo, superando sectarismos en cúpulas, bases y también en grupos de gestión política horizontal, abriendo las posibilidades, desarrollando la imaginación, el conocimiento, los saberes y las potencialidades propias de los pueblos. Compañero Gustavo Rusañerto, ya hiciste tu parte. Y seguirás presente en cada lucha, en cada acción, en cada tarea, en cada territorio, en cada grito de libertad y emancipación por una sociedad mejor. Siempre presente, compañero Gustavo. Gracias. Presente, presente, y siempre, siempre. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a todas aquellas organizaciones que nos han ayudado en poder hacer posible el sueño de estar el día de hoy acá, y las quiero nombrar porque realmente nos colaboraron bastante. Debate Público, Casa Miguel, Comuna Debate Pudahuel, Coordinadora de Colectivos Rojo y Negro, Comisión Ética contra la Tortura y el MAX Exterior. Quiero también darle un aplauso a los compañeros que hicieron posible que hoy día estemos acá. Bueno, todos ustedes saben que nuestro coordinador nacional era Gustavo Rusañerto, y a su partida teníamos que tener otra persona que pudiera coordinar el movimiento. Y nuestro coordinador nacional hoy en día es Mario Lagomarsino. Lamentablemente Mario no pudo estar acá, él es profesor universitario y le corrieron una reunión en la universidad y lamentablemente no puede estar el día con nosotros, pero sí nos dejó un pequeño mensaje
audiovisual con unas palabras para Gustavo y para ustedes. Espero les guste. Compañeros y amigos del Movimiento Asamblea Constituyente y de otros movimientos sociales y políticos, y a familiares del compañero Gustavo Rusañartu, reciban nuestro saludo y agradecimiento a todas y a todos en este homenaje por el segundo aniversario de su partida. La completa semblanza que acaba de presentar la compañera Jocelyn reúne elementos relevantes de su personalidad, temple político y de vida, que permiten reconocer su compromiso militante y liderazgo en distintos momentos, especialmente momentos críticos que permitieron a Chile y su pueblo avanzar un poco más hacia la emancipación y la soberanía. Respecto del movimiento Asamblea Constituyente, destacando el liderazgo, consecuencia y consistencia del compañero Gustavo, en los últimos años trabajamos construyendo una coordinación colectiva, propiciando alianzas entre asambleas, movimientos socioculturales, sindicales y otras fuerzas políticas para la recuperación de la soberanía desde las bases. Trabajamos con talleres y otros foros presenciales y virtuales, antes y después de la pandemia, y también del proceso constitucional que veremos más abajo. En asambleas territoriales, sindicatos y otras organizaciones sociales trabajamos lo que entendemos como poder constituyente originario de los pueblos, que está por encima de las coyunturas y componendas partidarias y que avanza lentamente en la historia para levantar una auténtica democracia desde una genuina asamblea constituyente. Un camino que lleva más de 200 años de avances y retrocesos, desde que las oligarquías clausuraron esa posibilidad con el ejército mercenario de Portales y compañía, que derrotó en la batalla del Ircay a las fuerzas gubernamentales patriotas que se regían por la Constitución de 1828-29. Este proceso le gustaba mucho exponerlo a Gustavo, porque desde su análisis, que fue pionero, que comparten otros analistas e historiadores, se acabó el proceso de auténtica soberanía chilena, primero a manos del Imperio Británico, seguido de la hegemonía imperialista de Estados Unidos, hasta ahora. No obstante, en el contexto contemporáneo, con las luchas de hombres y mujeres cada vez más preparados, preparadas y conscientes, se ha avanzado, pese a las maniobras de las élites económicas, políticas, militares, policiales, de las clases dominantes y de los poderes comunicacionales y fácticos serviles al imperialismo y capitales transnacionales. También el movimiento popular de los años 60 y 70 retrocedió. Fuimos derrotados en distintos momentos. Sufrimos la represión del fascismo enquistado en el Estado, la clandestinidad, el exilio, la pérdida de miles de compañeros y compañeras que no olvidamos. La memoria es una pedagogía y un arma de lucha contra el negacionismo intencionado desde las élites. Los últimos 10-15 años trabajamos y estudiamos desde las distintas perspectivas para comprender mejor lo que estaba pasando. Consecuentemente, lo que Gustavo había denunciado desde fines de los años 80 y que continuó hasta el extremo del servilismo antipueblo, advertimos la separación cada vez mayor del sistema político completo de la sociedad, de las juventudes, de los mayores, de los pobres, de los pueblos originarios. Particularmente este es un fenómeno que lo asociamos a la izquierda tradicional, que se distanció o traicionó los principios del compromiso por el que Allende y miles de compañeros y compañeras entregaron sus vidas. En el periodo de pseudodemocracia y postdictadura llamada transición, desde 1989 en adelante, no comenzó en 90, hasta hoy, se desmovilizó, despolitizó y desideologizó a nuestro pueblo. Se reprimió a quienes mantenían sus banderas de lucha política frontal y a los trabajadores. Fue un tiempo de educación sin formación cívica ni política, de olvido intencionado.
Sin embargo, desde los inicios de los años 2000 observamos las rebeliones estudiantiles nacionales y regionales por distintas causas y demandas por crisis sociales, económicas, ambientales, étnicas y territoriales. El Gualmapu, Magallanes, Aysén, Curicó, Freirina, Copiapó, lucha de pescadores, de trabajadores forestales, etc. De los avances del movimiento social de las mujeres, de las diversidades culturales y disidencias sexogenéricas y otros. Advertimos cómo avanzaba un poder popular constituyente de algo nuevo, de un nuevo modo. En este contexto histórico de las grandes contradicciones entre el desarrollo capitalista neoliberal y sus élites serviles disfrazadas de democracia, y la humillación e indignidad clasista hacia los pobres y clases medias asalariadas, se produjo el llamado estallido social. Desde nuestra perspectiva, la rebelión popular autoconvocada con todas sus diversidades, sin los partidos. Hoy es 14 de noviembre, fecha en que se concretaron los indicadores de nuestras advertencias, críticas y línea política para la lucha común por el avance del poder constituyente originario. Ese día se traicionó el mandato programático de algunos partidos sobre que la manera de cambiar la Constitución debía ser por una asamblea constituyente, demanda que solo 3 días antes, el 12 de noviembre, presentaron como emplazamiento al gobierno de Piñera. Luego se hizo el proceso constitucional, la Convención y el Consejo Constitucional, proceso tutelado y despojado de soberanía popular y de la posibilidad genuina de una asamblea constituyente, que fue el gran objetivo de las élites y poderes fácticos desde antes de 1990. Estaba muy claro ya el 89. Participamos advirtiendo las trampas y candados, haciendo formación política, presentando una iniciativa popular de norma ante la Convención, que junto a otros movimientos sociales y organizaciones afines, incidió en alguna medida que los artículos sobre la soberanía radica en el pueblo de Chile, no en el Congreso Nacional, quedara en el artículo número 2. La revocación del mandato de funcionarios electos que no cumplan con sus compromisos y que a futuro, para reformar o cambiar la Constitución, por iniciativa popular electa, con un quórum específico, la presidencia de la República, el gobierno, debe convocar a un plebiscito para llamar a una asamblea constituyente, entre otros artículos donde pudimos, entre otros organizaciones y movimientos hermanos, hacer algún aporte, a pesar de nuestra visión crítica. Lo hicimos. Para cerrar, sobre el movimiento Asamblea Constituyente con Gustavo como coordinador nacional, participamos de los acontecimientos 2019-2023 con marchas, encuentros, asambleas locales y nacionales del MAC y el levantamiento del reencuentro social por la soberanía de los pueblos, última iniciativa que él alcanzó a liderar. Se concretó el itinerario del poder oligárquico constituido por 200 años, que no haya soberanía popular. Es historia conocida, desde las componendas de élites y cocinas parlamentarias de los años 90 y 2000, para continuar esquilmando nuestros recursos y entregándolos al capital extranjero y conculcando nuestros derechos y dignidad hasta hoy, con el caso de corrupción al más alto nivel, con los WhatsApp de Hermosilla y altas autoridades del Estado y del Poder Judicial. Con las derrotas de 2022 y 2023 se produjo el reflujo general, pero continuamos trabajando a fuerza de voluntad para mejorar el ideario político, la perspectiva intelectual y moral que inició Gustavo Ruz junto a otros compañeros y compañeras que recogemos como legado. El poder constituyente originario y las demandas de los pueblos están latentes. La Asamblea Constituyente es su herramienta para continuar y construir una sociedad mejor. Muchas gracias por estar aquí y apoyarnos de manera presencial o virtual. Muchas gracias, compañeros de la UT, USACH, Universidad Técnica del Estado, Universidad de Santiago de Chile hoy, y del MIR, que nos colaboran fraternalmente en este homenaje por el 2º aniversario de la partida del compañero Gustavo Ruz Zañartu. Muchas gracias.
Ahora vamos a pasar, hay videos que nos mandan desde el exterior, está justamente en este momento la familia Gustavo en el exterior, así que vamos a tener un video de parte de ellos, también compañeros que por diferentes razones, el exilio, algunos que también formaron vida y se dedicaron a estudiar y a vivir en otras partes. Tenemos muchos compañeros que están exiliados y que de alguna manera u otra nos hicieron llegar también su saludo, así que acá tenemos un compilado de videos de todos los saludos que nos llegan del exterior. Estimadas compañeras y estimados compañeros, agradezco con emoción la presencia de ustedes. Hoy es un día especial. Hace 730 días Gustavo inició su vuelo. Parece que fue hace mucho tiempo, pero solo son 2 años. Y los recuerdos están tan presentes que es como si hubiese sido ayer. Comparto las últimas conversaciones que tuvimos los dos en el último tiempo y que no tuvo con ustedes. Me refiero al último accidente ocurrido en nuestro país, el rechazo. Recuerdo sus palabras. Me siento frustrado, decepcionado, con sabor a mala sorpresa. Nos faltan elementos para el análisis. ¿Cómo comprender lo que pasó? Esto no es casual. La historia lo demuestra. No hemos trabajado bien. Fueron largas conversaciones buscando explicaciones más allá de las conocidas. Les cuento esto porque fue una sorpresa para mí saber que con cada compañera y compañero con quien se juntó en ese periodo, él estaba subiéndole el ánimo con una actitud positiva. Mi querido Gustavo, tu tenacidad, tu persistencia, tus convicciones y especialmente tu capacidad de concentración para alimentar tu saber nos da la fuerza a quienes seguimos resistiendo sin parar, sin ceder ni un ápice a los perversos poderes que quieren anularnos como pueblos. Aquí seguimos activos como movimiento Asamblea Constituyente, tarea que nos dejaste para continuar la lucha. Vamos contra la corriente, pero siempre convencido de que este es un proceso de largo aliento y que la Asamblea Constituyente es una herramienta del pueblo para recuperar su soberanía y avanzar hacia la construcción de un fuerte poder popular. Tu ausencia nos pesa, pero también nos da la certeza de que no claudicaremos. Gracias por haberte conocido y compartido la vida durante 40 años. Hola a todos y a todas, soy Catalina, hija de Gustavo y Cheli. Hoy día les quiero mandar un saludo a todas y a todos que están ahí presentes, que a 2 años ya de que mi papá dejara este mundo terrenal y acuático, y estoy segura de que muchos de nosotros y nosotras aún sentimos su compañía y seguramente nos gustaría que esta fuera un poquito más tangible. Y por eso quiero, primero que nada, agradecer a los que han generado el material audiovisual de las charlas de mi papá, particularmente a la gente del MAC de Santiago y de Valparaíso, que el sábado pasado transmitieron una charla sobre, creo yo, una de los temas que más apasionaban a mi papá, que era la vida de Salvador Allende, y fue muy genial poder escuchar, como poder revivir, ¿no? Escuchar su voz, su forma de hablar, de contar la historia, de los detalles, de la pasión en la narrativa, y me gusta poder recordarlo a través de estos videos y ver el legado un poco que dejó. Creo que mi papá era un gran orador, también un gran historiador, si se pudiera decir así. Yo tengo un recuerdo de chica de estar estudiando con él la historia de Chile y, y yo creo que muchos de los que estamos aquí aprendimos con él sobre la historia de Chile. Eh, y por cierto, creo que le faltó escribir su propia versión de esta historia, pero él mismo fue parte de la historia del país, principalmente, particularmente dentro de los movimientos sociales,
y que fue un gran personaje que promovió ideas tan locas como la nacionalización del cobre, como la Asamblea Constituyente. Así que nada, solo les digo hasta luego, como se dice acá en México, donde estoy ahora con mi familia. Y espero podamos seguir compartiendo el legado de Gustavo y que siempre cuenten con el apoyo de su familia. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, familia. Les habla Daniel Delgado de Estocolmo, Suecia. Bueno, un día triste para todos nosotros, pero igual somos fuertes porque el ejemplo que nos dejó Gustavo es lo suficientemente amplio, profundo, grandísimo como para que nosotros podamos utilizarlo como herramientas de análisis para ver la realidad que estamos viviendo, que es muy dura hoy día. Estamos recordando a un amigo, a un compañero, camarada, a un ser humano de esos fuertes que juntan la teoría con la práctica, que dan ejemplo. Gustavo no es solamente el que se recuerda después del golpe militar o mucho después o de ahora. No. Gustavo lo recuerdo yo de aquellos años que él fue dirigente de los secundarios, dirigente de los universitarios. Con orgullo, cuando ganamos con el presidente Allende, el presidente se lo llevó para que lo apoyara, para que trabajara. Se llevó al más responsable de todos nosotros, de todos, al que más conocimientos tenía. Luego del golpe perteneció y perteneció a la primera dirección clandestina del PS, siendo uno de los 2 sobrevivientes. Muy torturado, muy castigado, muy perseguido. Pero él iba analizando lo que iba pasando y resultó que no lo pudieron quebrar. Luego el golpe y todo lo que conocemos entre el golpe, su prisión, su exilio y luego su estadía en Centroamérica, hacerse cargo de temas tan profundos y que necesitan tanto estudio como es el cobre. En ese entonces también me encontré con él aquí, en uno de los centros de estudios que hay en Estocolmo. Estuvimos conversando muy poquito tiempo. Una tremenda conferencia que estoy tratando de, yo sé que fue grabada, estoy tratando de conseguirla para que ustedes la puedan ver. Luego la Asamblea Constituyente, y ahí, compañeros, ese es un tema que no es solamente de Chile, no pertenece a Chile en absoluto. Él fue capaz de darse cuenta, de analizar, de ver las intenciones del sionismo, de la sociedad de mercado, el neoliberalismo, que es lo mismo. Y profundizó en la Asamblea Constituyente. Fíjense que toda la ultraderecha, el imperio, el sionismo, las grandes multinacionales, se dedicaron todos sus medios, que son incalculables, en cambiar las constituciones del mundo, incluido en Chile.
Y eso lo sabía Gustavo. Y eso nos traspasó a todos nosotros. Y lo hemos podido ver ahora con la masacre, el genocidio que se está haciendo con el pueblo palestino. ¿Cuánta falta nos hace Gustavo? Pero tenemos que estar orgullosos de que nos traspasó gran parte de sus conocimientos. Y compañero, yo estoy orgulloso de ustedes. Y pienso que tenemos que seguir. Esta es una tarea que lleva más de 200 años. Y la seguiremos hasta el final de nuestros días. Como Gustavo. Cada acción que nosotros hacemos aquí, la gente del MAC aquí, que somos poquitos, pero hacemos mucho. Con respecto a Palestina, sentemos al lado nuestro tu presencia, compañero. Un abrazo a todos, mucho cariño a toda la familia y viva Palestina y viva nuestro pueblo. Adiós, compañero. A Gustavo Ruz le conocí hace muy pocos años, justamente en medio del pleno estallido de octubre del año 2019, en una actividad política en la que participamos los dos. Pero la vida nos juntó poco después por una de esas casualidades inexplicables, pero que quizás podríamos decir que son consecuencia de caminos de lucha similares. Hoy, 2 años después de su partida, le recuerdo a Gustavo como un ser humano coherente, como un ser político consecuente, como un ser amante de la vida, comprometido con la justicia y con la libertad. Su lucha por un proceso constituyente genuino tiene hoy más que nunca una enorme relevancia para Chile y para muchos países de nuestra América. Este punto, desde mi perspectiva, es uno de sus mayores legados. Seguiremos tu camino, Gustavo, construyendo una sociedad fundamentada en la justicia social y en la justicia ecológica. Siempre más democracia, nunca menos. Rememorar la partida hace 2 años de Gustavo Ruz es también recordar su incansable lucha militante durante décadas y su denodado último combate por una verdadera asamblea constituyente. Gustavo se fue y nos ha dejado un poco más huérfanos de su sabiduría y su clarividencia. Gustavo fue un precursor de la lucha por darnos estatura de pueblo adulto y civilizado, abrazando con fervor la ineludible causa de una asamblea constituyente que, por supuesto, queda por hacer. En medio de los eufóricos años concertacionistas, esos 30 años y no 30 pesos, como recordaron en 2019 los jóvenes que irrumpieron en el metro santiaguino, removiendo y trastocando la molifie impávida, anestesiante, que parecía haberse apoderado de nuestro país. Como lo recordaba Gustavo, en Chile nunca ha habido una verdadera asamblea constituyente. Asamblea que haya sido fruto del soberano, del pueblo, que decida así en forma soberana y su forma y contenido, puesto que el soberano no reconoce un poder por encima de él, es el depositario del poder constituyente originario. Las 10 constituciones que se reconoce o que reconoce la historia de Chile han adolecido de esta falla, digámoslo, originaria. Por cierto, los jóvenes que en 2019 irrumpieron
saltando por sobre los torniquetes del metro, no estaban imbuidos en ese momento de la necesidad imperiosa de dicha asamblea constituyente. Esta idea llegó semanas más tarde y se hizo carne en esta revuelta o estallido popular que reveló un profundo malestar social y que no se tradujo finalmente, salvo en algunos sectores, en conciencia social. Sin embargo, la fuerza y desarrollo de la rebelión democrática impuso luego al presidente de entonces el anuncio, en diciembre de ese año, que el país, como dijo, se encaminaría en un proceso constitucional. Cuidadosamente, las esferas oficiales hablaron entonces de convención constitucional y no de asamblea constituyente, debido, dijo uno de los próceres que firmaron el llamado Acuerdo por la Paz, firmado por todos los partidos el 15 de noviembre de 2019, convención constitucional y no asamblea constituyente, porque esta última acepción, decía este prócer, cuyo nombre no merece ser mencionado, evocaba, dijo, reminiscencias revolucionarias como la Revolución Francesa. En esos meses, Gustavo trabajó con ahínco en pos de una real asamblea constituyente que se encontraba entrampada como lo habían querido sus firmantes. Recuerdo las disquisiciones e interrogantes que nos asaltaban, todo ello bajo una tenaz represión policial que no militar, puesto que, como muy acertadamente lo había expresado Gustavo, el comandante en jefe del ejército había cometido su desacato manifestando que él personalmente no estaba en guerra con nadie. En su casa de Ñuñoa o en la mía, en Providencia, tratábamos de elucidar lo que se venía. Claro, siempre existió en esos días un ruido de sables. En esos afanes estaba Gustavo cuando nos dejó, justamente en un acto en Valparaíso donde conferenciaba sobre la Asamblea Constituyente. Recordar hoy a Gustavo es también recordar los hesiódicos días y trabajos que en vida llevó a cabo Gustavo y que nos legó de llevar a cabo nosotros imperativamente. Evocarlo es también rendir homenaje a su perseverancia y obstinación, amén de su clarividencia, a la entrega de sí mismo. Tenemos, pues, la obligación de no abandonar las mieses sembradas hacia el futuro por Gustavo. Ellas algún día germinarán. Tal vez Gustavo nos dejó además lo que expresa la antigua sentencia. El hombre es perecedero, puede ser, pero perezcamos resistiendo. Desde este lejano país evoco hoy su ejemplo y legado. Siempre. Paco Peña. La dictadura en Panamá como en Chile impuso un estatuto constitucional que todavía rige y después de varias décadas de lucha parece alumbrarse un pequeño camino hacia una nueva constituyente. Recordamos a Gustavo, sus principios, sus valores, su ejemplo como militante y su lealtad para con sus principios. Hoy, al rendirle este homenaje, permítanos desde Panamá, tierra que visitó y donde nos acompañó, enviarles a todos ustedes un saludo de esperanza y que tengamos siempre presente el ejemplo que representa para los que luchamos por mejores días la vida de Gustavo, hoy ausente físicamente, pero siempre presente a través de sus escritos, a través de sus décadas de luchas y sobre todo a través de sus grandes ejemplos de humanismo que siempre tuvo. Partió un amigo, pero nació una esperanza que seguirá brillando. Muchos saludos a todos.
Hablar de don Gustavo Ruz es hablar de consecuencia, de una persona que siempre fue leal a sus convicciones, que nunca la vendió, que supo renunciar a un partido cuando éste perdió el rumbo. Quien fuese uno de los jóvenes dirigentes más importantes de la Unidad Popular, asesor de Salvador Allende, preso, torturado y exiliado político, nos dejó lamentablemente hace ya 2 años. Y el mejor homenaje hacia él es seguir luchando por un Chile más justo y digno donde vivir, por un país que vuelva a ser dueño de sus recursos naturales como fue durante la Unidad Popular, y que esto sea la piedra angular de los recursos económicos que necesitamos para el Chile en el cual queremos vivir. Del proyecto minero más importante que hoy tiene el país, me despido, dándole un fuerte abrazo a Cheli y su esposa, a su familia y a sus amigos del movimiento Asamblea Constituyente. Don Gustavo me enseñó demasiado, y hay deseos que él dejó pendientes, y los cuales pondré todos mis esfuerzos para poder cumplirlos. Bueno, agradecer a los compañeros desde el exterior que nos saludaron, también a Rafael, que por trabajo no pudo estar acá, también a los compañeros, a la compañera Cheli con su familia, que estaban en México y por eso no están presentes acá, y estaban con muchas ganas de estar, pero les va a llegar el video. Hoy día, por parte de la familia, nos acompaña, sí, está la familia acá, no estamos solos, está Luisa Ruz acá acompañándonos, hermana de Gustavo. No tenía pensado hablar, pero siento que es mi obligación. Un saludo presencial es importante hoy día. Concuerdo absolutamente con todo lo que se ha señalado. Es súper difícil para mí poder hablar, muy difícil. Si bien es cierto, han pasado 2 años de la partida de Gustavo, pero lo tenemos presente siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Concuerdo con lo que se planteaba recién de que va a ser difícil, pero yo creo que la mejor conmemoración que podemos hacer es con hechos concretos, es con nuestra lucha. La lucha no era de Gustavo. Gustavo planteó algo muy importante que tiene que ver con la soberanía de los pueblos. Y eso quiere decir el poder de decisión que tenemos los pueblos, porque Chile está constituido por más de un pueblo. Entonces es la capacidad de decidir. Y eso no pasa por una persona, no pasa por un territorio, no pasa por una sola comunidad, pasa por todo un país entero, ¿ya? Y creo que es importante rescatar este mensaje de Gustavo y esta acción que tenía que ver con la articulación y con la unidad de todas las expresiones populares, ¿ya? Creo que la izquierda, porque el tema de la Asamblea Constituyente va mucho más allá de la izquierda, tiene que ver con un sentir de toda una nación y de todos los pueblos que componen esta nación. Por lo tanto, el desafío es permanente, el desafío viene de muchos años atrás. Creo que lo que expresaba Cheli delante es verdad, pues nos pasaba de que estaba todo el mundo bien decepcionado, y Gustavo uno lo escuchaba y yo le decía, pucha, hay que solo seguir, pero Gustavo es un ser humano, es una persona como cada uno de nosotros y nosotras, pero él se alimentaba también de nuestro trabajo, de nuestra lucha, de nuestra convicción, porque él era un hombre de principios y convicciones. No es casual que Gustavo nos haya dejado llevar por los cantos de sirena, por este modelo económico neoliberal salvaje, capitalismo salvaje que estamos viviendo hace muchas décadas, porque era muy fácil llegar a las estructuras de poder y seguir, y dejar abandonado al pueblo de Chile con sus propias luchas. Yo creo que eso es súper rescatable de parte de Gustavo, de que él con todas sus capacidades que tenía, nunca se dejó, no claudicó esos principios y esos valores. Eso, muchas gracias. Es imperativo que trabajemos juntos para la creación de un sistema más justo y solidario que incluya la voz y la participación activa de la población. Es hora de unirnos en torno a la idea de un proyecto popular que refleje los valores y aspiraciones de todos los chilenos y chilenas. Una propuesta que sea inclusiva, justa y garante de los derechos humanos fundamentales. Una alternativa que emane del seno del pueblo soberano. Es necesario unirnos con el propósito de detener al capitalismo salvaje que actualmente impera en el país.
Pero lo más importante es iniciar en nuestro pueblo un proceso de debate en torno a la propuesta de gobierno alternativo sostenido en el poder del pueblo. Es fundamental que el pueblo, por sí mismo y de manera soberana, defina una estrategia para enfrentar este desafío histórico. Es el pueblo pobre y en rebeldía, y en cada una de las demandas fundamentales por el derecho al salario justo, educación y salud de calidad, vivienda y vejez digna, quien irá posicionándose como vanguardia y motor de la historia a medida que se desarrolla y agudiza la lucha de clases. En ese contexto de lucha consciente y revolucionaria, se irá perfilando la necesidad de cambios estructurales en defensa de los recursos naturales y el equilibrio ecológico por la nueva sociedad sin clases sociales ni explotación bajo las banderas del socialismo, tal como lo anhelaba nuestro camarada Gustavo Ruz. Honor y gloria, compañero Gustavo, Colectivo Rojo y Negro. Bueno, reiteramos entonces los agradecimientos a todos los que nos estuvieron acompañando con los saludos, ya sea con los saludos escritos o con los videos que se dieron el tiempo de grabar y enviarnos a la familia y compañeras y compañeros. Y en este momento vamos entonces a dar inicio a la música. Vamos a darle el pie a Rocío Resiste. Ella es música nacida del estallido social, feminista, antifascista, y ahora su escudo es su guitarra. Nos ha estado acompañando permanentemente en las actividades, así que les pido un fuerte aplauso a Rocío Resiste. Bueno, es difícil cantar después de todas las palabras que he escuchado, hay harta emoción. Por eso ahora voy comenzando mi música a presentar. Lo digo con humildad y también un poco improvisando. A ustedes voy saludando y a todo el que persiste, porque la convicción existe. Y hoy, en memoria de Gustavo, por mantener su legado, saluda a Rocío Resiste. Encapuchado ante este gigante vano, no me trema la mano. Paco Milico, el que venga, no hay quien me detenga. Me vuelvo uno, alzo mi puño. La presión aumenta, comienza la afrenta, sin perdón ni olvido por nuestros caídos. Sigo en la revuelta, mi cuerpo mojado y sudado la barricada calienta. Es grande el enojo, los gases nublan mis ojos sobre mi pañuelo negro y rojo. No hay marcha atrás, el asesino es voraz, aunque turbulenta la pista, siempre seré antifascista. Encapuchado ante este gigante vano, no me trema la mano, Paco Milico, el que venga, no hay quien me detenga. Me vuelvo uno, alzo mi puño, la presión aumenta, comienza la afrenta, sin perdón ni olvido por nuestros caídos. Atrás, el asesino es voraz, aunque turbulenta la pista, siempre seré antifascista, antiyuta también. Pido perdón por las víctimas, por los caídos, por el olvido, por la memoria de nuestra historia. Sigo en la revuelta, mi cuerpo mojado y sudado, la barricada calienta. Es grande el enojo, los gases nublan mis ojos. Sobre mi pañuelo negro y rojo.
aunque turbulenta la pista, siempre seré antifascista, antiyuta también. Muchos son los caídos en esta lucha y a lo largo de este camino. Muchos son los dolores, muchos son los temores de un pueblo oprimido. Por Mateus Mag, presente. Por Romario Veloz, presente. Por Kevin Gómez, presente. Por Abel Acuña, presente. Por Juan Garay, presente. Por César Mallea, presente. Por Alex Núñez, presente. Por Germán Aburto, presente. Por La Mimo, presente. Por Alexis Aguilera, presente. Por Manuel Rebolledo, presente. Por Sebastián Quevedo, presente. Por Paula Lorca, presente. Por Alicia Cofré, presente. Por Mauricio Fredes, presente. Por Eduardo Caro, presente. Por Danilo Cárdenas. Por Cristian Valdebenito. Por Jorge Mora, el Neco. Por Ariel Moreno. Por Aníbal Villarroel. Por Francisco Martínez. Por Ángela González. Por Isidora Bravo, presente. Por Pablo Marchán. Por Denise Cortés. Por Francisca Sandoval. Por el compañero Salvador Allende. Y por el compañero Gustavo Ruz Señartu, presente. No hay marcha atrás, el asesino es voraz, aunque turbulenta la pista, siempre seré antifascista, antiyuta también, óyelo bien. Una persona que le gustaba llevar el debate a las universidades, a los cabildos, a las asambleas, a cualquier espacio donde se pudiese, tener un micrófono para poder hablar de asamblea constituyente, de soberanía popular o de todos los temas que de alguna manera hemos tratado de levantar también en este espacio. Así que los dejamos con este video, es un video de presentación, son, como les comentaba, 3 videos que ha tenido Gustavo. Muy buenas tardes. Sí, esos videos fueron grabados por mí en Valparaíso, en Quilpué, en Viña del Mar. Siempre que Gustavo asistía a una conferencia en Valparaíso o por esos lados, grababa los eventos. Y afortunadamente y desgraciadamente me tocó estar también en su última presentación en Valparaíso con la compañera Mónica Quilodrán. Y lo que van a ver ustedes ahora es una presentación que se hizo en Quilpué, en donde empezamos esta relación de amistad con Gustavo, porque yo había visto una conferencia de él en el Price, en Valparaíso, que llegué muy tarde, pensé que no estaba en la conferencia y él seguía hablando después de como 2 o 3 horas. Y ahí ustedes van a ver que hace un gesto así como que, nos conocemos. Y ahí empezó esa amistad hasta ese día. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en nuestro segundo día de nuestra escuela
nuestra escuela de verano de la comuna, del proyecto de la comuna 2020. Bueno, ayer tuvimos un gran charlista, un gran invitado, estuvimos con Luis Mesina. Hoy día mantenemos el nivel. Tenemos a un gran invitado, tenemos a Gustavo Ruz. Voy a leer un poquito de su biografía, más allá de lo que ustedes puedan deducir o preguntar después. Gustavo Ruiz Sañarto. Él es de profesión sociólogo, ha ejercido distintos roles como dirigente social y político. Desde temprana edad apoyó las candidaturas de Salvador Allende a la presidencia de la República, con quien trabajó estrechamente durante el gobierno de la UP. A los 21 años lideraba las Juventudes Socialistas y 2 años más tarde fue electo para formar parte del Comité Central y de la Comisión Política del PS. Tras el golpe de Estado fue detenido y estuvo en calidad de desaparecido por alrededor de 9 meses para luego ser expulsado del país. Desde distintos países colaboró en la organización de la Solidaridad Internacional con las víctimas y retornó a Chile en 1983. Tan viejito no soy. Tras la recuperación de la democracia, fue miembro fundador del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y en 2007, junto al fundador del comité, junto a otros dirigentes, formó el movimiento por una asamblea constituyente. Actualmente participa en la iniciativa Cumbre de los Pueblos, convergencia de fuerzas sociales que impulsó una agenda de seminarios en paralelo al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y a la COP25, actividades que todos sabemos no se llevaron a cabo a raíz de las revueltas de octubre. Desde entonces, Ruz se ha encargado, como nunca, de difundir y formar a la población en todo lo que tiene que ver con el proceso y la Asamblea Constituyente. Así que, mucho gusto, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les dejo con ustedes a don Gustavo Ruz. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores. Y me pidieron, bueno, parece que están dando una señal acá que apaguemos los celulares, ¿verdad? Para no interferir, vamos a hacer el procedimiento de rigor. Me han pedido que haga una referencia a la posibilidad de instalar en Chile una asamblea constituyente donde todas y todos podamos expresar lo que sentimos, la manera que entendemos nuestro país y cómo salvarlo de esta hecatombe, de este pantano en que estamos metidos. El problema es que en la introducción me pusieron en líos porque no sé quién la redactó, son puros buenos amigos en todo caso y amigas, pero creo que hay una omisión ahí que no puedo dejar pasar porque si hay algo de que me enorgullezco es que después del golpe, cuando haya legítimas razones para sálvese quien pueda, con un porteño, con el presidente de la CUT de Valparaíso, con Ezequiel Ponce, estuve a cargo de la reconstrucción de lo que se denominaba Partido Socialista, porque era una cuestión que tenía muchos votos, muchas opiniones, muchas tendencias, un revoltijo muy grande. Y cuando tenías a Pinochet a la DINA encima, era muy difícil organizar algo, porque cualquiera podía ser agente de la DINA. Entonces, ese periodo es un periodo que yo no puedo omitir, porque fuimos hechos pebre, nos exterminaron a todos, yo soy el único que quedó vivo de esa dirección, pero creo que puedo decirle a mis nietos que es la parte más digna de mi vida, ¿no? Haber salvado vivo, y por eso no escatimaré un segundo del resto de mi vida en honor a los que cayeron, como nuestro querido viejo Ezequiel Ponce Vicencio, ¿no? Después efectivamente caí, estuve un tiempo desaparecido y tengo una segunda polémica. No nos asustemos cuando pensemos distinto. Ojalá que siempre que pensemos distinto, digámonos a los ojos lo que pensamos y así somos más amigos que si yo te dijera estás bien, porque ahí estamos mintiendo.
Hay una mención ahí que dice que cuando volvimos a la democracia yo hice tal y cuales cosas. Yo no creo que el año 90 hayamos vuelto a la democracia. Hay una propaganda que dice que la alegría ya llegó, tampoco creo que haya llegado la alegría, y no creo que Chile sea un país democrático. Lo voy a tratar de demostrar. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. He estado aquí ya varias veces en otros eventos que hemos tenido, y solo que los acontecimientos han madurado de tal manera que estamos en un momento en que hay que pasar de las palabras a la acción. ¿Hace cuánto tiempo que los que estamos aquí hemos escuchado hay que unirse, la unidad, verdad? Bueno, no le podemos encomendar al Espíritu Santo que nos una. No podemos esperar que llegue el Mesías a que nos una. Tenemos que unirnos. Para empezar, los que estamos en esta sala tenemos que unirnos. El primer paso. Salvo que alguien haga reservas de lo dicho por Camila o por mí o por los organizadores. Y es muy posible que... No es muy posible, es absolutamente lógico que entre nosotros existan diferencias. Sería absurdo que no existieran. Tenemos procedencias distintas, culturas distintas, extracción social, matriz ideológica, influencias. Algunos militarán en partidos, otros no. De manera que hay que partir del hecho de que hay una gran diversidad y sobre esa diversidad hay que hacer la unidad. Nunca nadie ha planteado la unidad como una cosa monolítica en que todos dicen, piensan y hacen lo mismo. De manera que no es excusa el hecho de que fulano, no sé, que es de la burguesía, que este otro tomó las armas o no tomó las armas, que cree en Dios o no cree en Dios, que es masón, que es católico. No, aquí tenemos que definir qué es el requisito básico de una persona para que pertenezca a un movimiento que rescate a Chile de la dominación extranjera. Es el fenómeno principal. La política chilena oculta este fenómeno, porque es el principal. Pero el manifiesto que vamos a analizar después de la pausa tiene un párrafo ahí, decir, no nos olvidemos que aquí son desde el siglo XVI la dominación española, siglo XIX la dominación inglesa y después de la Primera Guerra Mundial la dominación de Estados Unidos. El gran capital extranjero ahora está más globalizado, pero el nervio y motor de ese capital extranjero es Wall Street y la Reserva Federal de Estados Unidos. Esa es la contradicción principal. Hay otras contradicciones, sí, entre civiles y militares, claro, sí. ¿Hay contradicción entre ricos y pobres? Sí, no hay contradicción. Entre militaristas y llamémoslo así, demócratas, también. Pero la que ordena las contradicciones, las otras contradicciones, es la dominación extranjera. El golpe fue por una dominación extranjera. Sin orden del presidente Nixon no hay golpe. No hay 5 barcos de guerra de la Marina de Estados Unidos aquí en Valparaíso, ¿no? De los cuales se dirigió el golpe. Sin la intervención del presidente Reagan y el presidente Bush, no hay transición en el año 89. No cae Pinochet. Sin orden expresa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que decide derrocar a Pinochet cuando a Pinochet, por orden del alto mando militar, no entrega el cobre. De ahí comienza... Cuando el ejército le comunica a Pinochet que no lo autoriza a entregar el cobre, y Pinochet le comunica al Pentágono que no va a entregar el cobre, ahí empieza, exactamente ahí comienza la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos en Chile. Empiezan a llegar dineros para las fundaciones, para los presos políticos, para la Cruz Roja, para la Vicaría de la Solidaridad, y a través de España, a través de Italia, a través de Francia, a través de Alemania, llegan fondos norteamericanos que permiten que muchas personas que no hayan movido un dedo contra la dictadura empiecen a ganar mucho dinero vistiéndose de antifascistas.
de antipinochetistas. Los antipinochetistas tenían titulares a 8 columnas en el Mercurio. El Mercurio se transforma en antipinochetista. Y finalmente no estaríamos donde estamos si después de la protesta de octubre del 2019 el jefe del Pentágono, Mike Pompeo, declara que si sigue la protesta, si sigue la inestabilidad social en Chile, Estados Unidos buscará a otro Pinochet. El planteamiento nuestro es que es posible hacer una asamblea constituyente si nos unimos con un interés patriótico, si anteponemos los intereses de Chile como nación, como pueblo, como historia, como cultura, como identidad, ¿no? Y eso no ha sido posible porque tuvimos más de 300 años de dominación española, más de 100 años de dominación inglesa y ya 100 años, prácticamente redondo, 100 años de dominación de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos tiene en su consigna principal de que la Patagonia hasta Alaska es un territorio de Estados Unidos. Nosotros somos una provincia norteamericana. Hay un tratado que se llama Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aprobado por el Parlamento chileno en 1949, que dice que si Estados Unidos declara que está siendo agredido por una potencia extranjera, o sea, basta que ellos digan, miren, me están atacando, y automáticamente, sin mediación del Parlamento chileno, el ejército chileno pasa a ser dirigido por el ejército de Estados Unidos. Un general norteamericano toma la conducción del ejército chileno, ¿no? Ese tratado existe, se llama Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Bien? TIAR, el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 1949. ¿Ya? Podríamos estar horas y horas diciendo todo lo vasallo que es Chile, todo, que no es una neocolonia. Aquí a pocos kilómetros aquí hay una base militar extranjera. En cualquier país del mundo, para que entren tropas extranjeras al territorio, el Parlamento tiene que pronunciarse. Aquí no se pronunció. Entonces, por decir el Parlamento, instalaron una base militar extranjera, ¿ya? Y todos nuestros capitanes y coroneles que quieren subir a generales tienen que ir a un curso en las escuelas de América, ¿ya? Se llama de las Américas, pero es un eufemismo que Estados Unidos usa. Es un adiestramiento teórico, político, militar del Pentágono sobre nuestros oficiales, ¿no? Si no vas por ese curso, no sigues la carrera, ¿no? Y peor todavía que eso, el grupo Lux y el grupo Angelini subsidia a nuestros coroneles de la Academia de Guerra para que vayan a seguir cursos militares a Estados Unidos. Entonces una universidad norteamericana hace un curso de estrategia militar que cuesta, no sé, $100.000. Entonces Luxic le paga al teniente coronel Pedro Pérez para que vaya a estudiar allá, no solo la beca, el hotel, la estadía, la farra, lo pasan muy bien. Es una manera de ganarse la conciencia de nuestros oficiales, hacerlos disfrutar las delicias de la alta élite norteamericana. Dicho suavemente, ¿no? Suavemente. Se vuelven con Mercedes-Benz, se vuelven con beneficios, amistades, amoríos, en fin. Quedan amarrados, quedan totalmente amarrados, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos esta situación de subordinación porque una potencia extranjera, primero España, después Inglaterra, después Estados Unidos, no permitió el desarrollo capitalista de Chile. En cualquier país capitalista donde hay riquezas minerales, el capitalismo es eso, toma la riqueza, manufactura, tecnología, valor agregado, comercio, ganancia. Ese es el ciclo virtuoso, ¿verdad?, de la acumulación capitalista. Acá, en 1864, para que nadie me esté adjudicando un marxismo trasnochado,
la naciente industria que prestaba servicio a la gran minería, que ya en ese tiempo Chile era un país minero a nivel mundial, teníamos cobre, oro, yodo, salitre, en fin. Esos industriales formaron en 1864 la Sociedad de Fomento Fabril. Esos señores no eran marxistas. Y en el estatuto de la Sociedad de Fomento Fabril dicen que Chile debe ser un país industrializado, aprovechando, obviamente, la gran cantidad de minería que hay en Chile, ¿no? Bueno, estamos en el año 2021 y todavía no somos un país industrializado. Y los que hemos propuesto manufacturar en Chile el cobre, manufacturar en Chile el litio, manufacturar en Chile, etcétera, el hierro, tenemos un hierro de mucha calidad, se nos acusa de ser allendistas nostálgicos, de que estamos anclados en el pasado, de que lo moderno sería mandar nuestras materias primas e importar los productos manufacturados. O sea, lo moderno sería hacer lo mismo que hacíamos en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo va a ser moderno eso? Pero si se lo repite el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el senador, el diputado, el presidente, todos los comentarios de televisión, la prensa, radio, todos los días, en todos los editoriales, en todas partes, una mentira repetida 1 millón de veces, queda. Entonces somos modernos porque regalamos nuestras materias primas, regalamos, ¿no? El agua la regalamos. Nadie paga un centavo por el agua que se han adueñado, ¿no? Este ejemplo lo puse la otra vez, discúlpenme los antiguos, pero cuando la nube está en el cielo, eso dije yo, ¿no? Es chilena, porque está en el espacio aéreo de Chile, ¿no? Se desintegra la nube y empieza a caer el agüita del cielo, la gotita de lluvia es chilena, ¿no? Pero tocó el suelo chileno, automáticamente es francesa, es de Benejoma, ¿no? De Luxe, ¿no? Súper emocionante ver a Gustavo, ¿cierto? Vamos a cambiar un poquito el programa, ya vamos a adelantar un poquito el programa. No queremos dejar de poder escuchar a nuestro amigo Pancho Villa, que tiene otro compromiso. Así que dejo con ustedes a Pancho Villa, quien ha sido una voz comprometida de la trova chilena. El cantautor ha hecho en una carrera de abundantes discos, con un trabajo siempre conectado con la realidad social del país y el mundo, y que lo ha llevado a ser un gran trovador y activista latinoamericano. Con ustedes, Pancho Villa. Ser a lo mejor, quizás, tal vez, que de repente, bien si resulta un día de estos, yo qué sé, todo depende. Yo lo supongo, lo imagino, quiera que sea. Fuera viable, habrá que verlo, tengo fe, aunque no crea. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda en una de esas, será factible en la medida de lo posible. De alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda en una de esas, será factible en la medida de lo posible.
Trompeta en la medida de lo posible. Nada es seguro, hay que evaluarlo y decidir si es necesario. Vaya a saber algo, sospecho, creo que sí, o lo contrario. Pudiera ser a lo mejor, quizás, tal vez, que pase algo. Yo te lo juro, algún día puede que, mas no sé cuándo. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, en la medida de lo posible. Probablemente, vamos, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, vamos, en la medida de lo posible. Y se va, vamos, en la medida de lo posible. Muchas gracias, compañeros, camaradas, correligionarios, hermanos en la fe, señores pasajeros. Bueno, estoy muy contento. Lamentablemente me tuve que adelantar porque tengo un compromiso de verdad importante, familiar. Tengo un hijo que va a hacer un concierto también, entonces tengo que ir a verlo porque él va a seguir cantando mucho después que yo. Entonces va a llegar un momento que va a tener que llevarme a la Fundación Las Rosas y tengo que hacer mérito ahora para que cuando llegue ese momento, como va a ser un artista muy afamado y adinerado como su padre, tendrá que costearme la fundación. Pero quiero sobre todo decir que tuve el privilegio de ser amigo y compañero de Gustavo, de alguna manera también un poco discípulo de Gustavo Ruz. Y hoy día se han exaltado muchas virtudes de un tipo realmente notable, un personaje, yo creo, histórico, no solo para este país, sino que para el continente. Pero yo lo que quisiera destacar de él, más allá de sus cualidades intelectuales, su oratoria, su visión política, su lucidez política, yo lo que quisiera destacar en él hoy es la porfía, su porfía. La porfía de un hombre que entiende la historia y que ha sido además protagonista de la historia, y un gran protagonista, un protagonista de primer orden, y que teniendo esa historia, a diferencia de muchos otros históricos, él no vivía de esa historia. Si bien la citaba porque era importante para sus argumentos, él no estaba situado en otro tiempo glorioso. Él vivía el presente con una fuerza y una pujanza como si fuera un adolescente, y su corazón y su mente estaban puestas en el futuro. Él estaba siempre pensando en qué había que hacer, y cuando había un fracaso más de tantos fracasos que hemos tenido, él siempre estaba pensando en cómo comprender ese fracaso y a partir de ese fracaso levantarnos y seguir. Y ahí se constituía su porfía de forma heroica. A mí me conmovía conversar con él, no solo en su ánimo reflexivo, sino cuando él contaba una serie de historias y capítulos de su vida en que había conversado con personajes notables de la historia del mundo. Cosas que no todos sabemos y que creo que es una deuda que Gustavo dejó con nosotros. Quizás sea una de las cosas que no hizo y que debió haber hecho, y que es haber contado esa parte de la historia.
ese testimonio ya no solo el de su convicción ideológica y sus reflexiones, sino el que tenía que ver con cómo fue su vida. Y quizás sea por eso que él planteaba que él estaba situado más que en la nostalgia de lo vivido, estaba en el desafío, en lo que venía. Y yo quiero rescatar a ese porfiado maravilloso que nos hace tanta falta hoy día y que cuando uno lo escucha hablar y cuando escucha su trayectoria dice, carajo, ¿cómo nos farreamos a este personaje que pudo con todos los talentos que tenía haberse acomodado perfectamente en el Chile de hoy, con bastante más armas que las que tienen los pobres politicuchos que hoy día andan rondando los salones? Y eso habla también de su estatura moral. Pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Y creo que la única manera de poder honrar a este tipo a contracorriente es que nosotros sepamos mantener viva la llama, esa llama que inflama el alma, incluso a veces insensatamente, pero que si no está presente, no tiene sentido vivir la vida. Por eso yo quiero pedir un aplauso gigante para la memoria de Gustavo Ruz. Y este tipo de personaje era el que Gustavo más despreciaba. Yo creo que nosotros también. Pero ojo, porque siempre al lado nuestro, cuando no lo pensamos, hay uno de ellos que al futuro va a mostrar su careta. Así que no seamos ingenuos. No todos los que dicen ser compañeros son tan compañeros. Otrora consecuente compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestro derecho al pan, que fue de tu melena y tu coraje, de tu intransable sueño clon del Che. Hoy desde un alto cargo y regio traje el código de barras se te ve. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Otrora consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, Mesías redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido verbo en ristre, de aquel insobornable luchador? Hoy no eres más que un puto mercachifle, un fármaco vencido, un deshonor. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Sé de tu cargada agenda, no te quiero demorar. Vete y tu tiempo no pierdas en
justificar. Bueno, retomando la idea que estábamos teniendo con los videos que habíamos mostrado a Gustavo, queremos hacer presente que el MAC continúa desarrollando el legado de Gustavo, construyendo pensamiento político, manteniendo la memoria, resistiendo al opresor y salvaje, poderoso y temperante, luchando para avanzar hacia un pueblo organizado. En estas tres presentaciones que nos dejan grandes aprendizajes, tal como es lo importante de construir y difundir el pensamiento político desde los territorios, conversando, mirándonos a los ojos, conversando cara a cara, tal como lo hizo infinidades de veces Gustavo, recorriendo el país, construyendo, aportando y aprendiendo sabiduría popular. Como movimiento Asamblea Constituyente, inspirados tanto en el deber histórico como habitantes de este territorio, como en el actuar y las palabras de Gustavo Ruz Zañartu, es que hemos continuado su legado en cuanto a fomentar el debate sobre las cosas que no se hablan, hacer nuestro aporte en quitar ese velo mediático que inhibe a nuestros y nuestras compatriotas de discutir y saber sobre los temas fundamentales del país. Autonutrirnos de conocimientos que nos permitan avanzar hacia la tan anhelada como negada soberanía popular. Es así como hemos mantenido la transmisión de nuestros foros a través de los canales de YouTube y Facebook, sábado a sábado, donde a muchos de los invitados e invitadas que se encuentran el día de hoy hemos molestado y seguiremos molestando. Y donde hemos podido compartir con su presencia y experiencia en estos foros que desde ya invitamos a todos y a todas a seguir viendo y a ayudarnos también en la difusión. A través de estos foros y otras herramientas que cuenta el Movimiento Asamblea Constituyente, ya sean charlas, talleres, comunicados y en definitiva todos los espacios sociales donde nos invitan a compartir, hemos intentado difundir las ideas que pudimos apreciar en este compilado de presentaciones, donde hemos seguido fomentando la idea de la necesidad de unirnos más allá de las justas diferencias que podamos tener. Desvelar el mito de que la vuelta de la democracia, como si la tiranía y sus consecuencias hubiesen acabado en los gobiernos venideros al triunfo del no. Creemos y seguimos difundiendo la idea de que el llamado a una genuina asamblea constituyente es el acto más patriótico que podemos realizar en cuanto a que será la única herramienta que nos permitirá construir un país libre de la subordinación extranjera, donde sean los chilenos y las chilenas quienes sean los dueños y escritores de sus propios destinos. Seguimos y seguiremos develando que Chile no es más que una neocolonia del gran capital extranjero y que las formas que nos ofrece el poder como democráticas están lejos de serlo. Y su único objetivo es mantener este sometimiento que ha significado históricamente a nivel interno el privilegio de unos pocos en desmedro de muchos y con consecuencias fatales para nuestros territorios. La lucha por un pueblo organizado que pueda hacer frente tanto a quienes intentan someterlo internamente como externamente nunca ha sido fácil para nadie. La lucha por una asamblea constituyente que encarnó tanto tiempo Gustavo ha sido la lucha de los pueblos que habitan Chile desde siempre en la historia de nuestra república. Esta lucha tan larga como difícil, pero que tanto Gustavo, Salvador Allende, Ramón Freire y tantos otros, las fuerzas que se opusieron a la tiranía, como todos aquellos y aquellas que han levantado la bandera en la Asamblea Constituyente, saben que el triunfo de esta lucha nos dará uno de los tesoros más preciados para un pueblo, su soberanía. Soberanía que nos permitirá una real independencia y la posibilidad de destinar las riquezas de nuestras tierras al desarrollo tanto espiritual como material de todas y todos, no solo de algunos pisoteando al resto. Gustavo, el asesor más joven del presidente Salvador Allende, siempre nos comentó de este último que la tarea más importante de la vida política de Allende fue siempre la lucha por el poder constituyente originario. La lucha que entre tantos otros inspiró a Gustavo a seguir esta lucha, sabiendo que solo el pueblo podría ser el sujeto de cambio que me permitirá la dignidad para todas y todos. Es así, como siempre nos comentó, como Salvador Allende destinó sus últimas palabras, sabiendo que así lo serían, a su pueblo trabajador y sus trabajadoras. Al poder constituyente originario, años después, en un fatídico 14 de noviembre, que hoy conmemoramos, sería el propio Gustavo quien destinaría sus últimas palabras al fortalecimiento del poder constituyente originario en una charla sobre la importancia de la Asamblea Constituyente nuevamente hacia su pueblo. El día de hoy, además, en esta importancia de compartir los videos que estábamos viendo anterior, la música que también nos acompaña y estas palabras, también es importante dejar como invitada a Lucía Sepúlveda Ruiz. Ella es periodista,
es independiente, es ex militante del MIR, férrea activista de los derechos humanos y de la naturaleza y vocera de la plataforma de Chile Mejor sin TLC. Así que los dejamos con Lucía para que también nos comparta unas palabras. Yo en realidad no entendía mucho por qué me daban este honor, ¿no? Porque la verdad, sí, me acuerdo haber marcado Asamblea Constituyente cuando lo instruyó el movimiento, como hicimos muchos en todo el país. Y sí tengo esa sensibilidad, pero claro, no soy orgánica del movimiento que fundó Gustavo. Y lo más divertido fue que viene el afiche y estaban los artistas y al lado mi nombre. Y yo decía, ¿qué puedo hacer? Ojalá tuviera un don, porque a propósito, agradecer a los artistas, porque de verdad siempre dan ese toque que necesitamos para rearmar nuestra fuerza. Bueno, lo primero que se me ocurrió como razón que podían haber tenido para invitarme fue que con Gustavo tenemos en común la pertenencia a una generación de revolucionarios, de los cuales hay muchos aquí también, ¿cierto? Haber conocido la felicidad del pueblo ese 4 de septiembre cuando se elige al compañero presidente. Ese inolvidable día, ¿no? Y esa inolvidable noche. Y luego haber vivido el horror del golpe cívico-militar y después haber querido continuar en la lucha, seguir de pie en la resistencia como hacemos todos los que pintamos canas por acá, ¿no? Pero en esa época, la época gloriosa a la que se han referido, no nos conocimos directamente con Gustavo. Nuestro encuentro, nuestra amistad se dio en el contexto de las luchas actuales, ¿no? Cuando él, desde el Movimiento por la Asamblea Constituyente, se acercó, él tenía ese mérito, él buscaba a la gente que estaba en la pelea, ¿no? Y con paciencia te llamaba y si no podías atenderlo, te volvía a llamar. Eso no se da hoy día, no se da con la gente que sabe, con los pensadores, porque se meten solo en su reducto, pero él era así, amplio, él era un pedagogo popular y repartía su sabiduría, entonces eso es impagable. Yo también tributo a su memoria en ese sentido. Él se acercó cuando estábamos en la lucha contra el TPP y por la semilla, con Anamuri, con Rapal, con el Olca, en fin, en ese momento que fue muy potente de organización de base y de mujeres, él se interesó, ¿no? Y él se interesó ¿desde dónde? Desde esa mentalidad antiimperialista, desde entender la acumulación del capital y lo que significaba Monsanto, que otros no tenían idea. Entonces para mí era como una sorpresa que a él no había que explicarle todo el rollo, porque él la tenía clarita, ¿no? Y con él comenzamos a hablar entonces de soberanía, del imperio, del imperialismo y sus formas, y de derechos de las y los trabajadores y las trabajadoras también, porque había que meterlo a él en el tema feminista, porque esa parte no la tenía tan desarrollada como casi todos nuestros compañeros líderes de la izquierda. Bueno, yo en verdad creo mucho en la sincronicidad, que alguien habló también de por qué, de los momentos, de que cuando pasaba, yo creo que hay cosas sincrónicas, y finalmente entiendo que el Movimiento por la Asamblea Constituyente, mis queridas compañeras y compañeros amigos que también hemos estado juntos en las luchas después de la partida de Gustavo, creo que me invitaron porque justo era el momento para darnos una tribuna para lo que nos pasó ayer como pueblo, justamente. Porque el Senado ayer aprobó el Tratado de Chile con la Unión Europea, la llamada modernización, pero que no es más que una entrega de soberanía, que no es más que recortar el poder que puede tener el Estado, cualquier gobierno que venga en el futuro, y ya amarró por décadas el Senado los resquicios que todavía iban quedando para que pudiéramos tener, digamos, mejores políticas públicas, para que se pudieran ejercer los derechos de las y los trabajadores, para que pudiéramos defender a la naturaleza en tiempos de cambio climático. Entonces, me voy a permitir hablar un poco de eso, denunciar lo que estamos viviendo hoy en Chile, este atentado contra la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque el Senado, esa institución decrépita, decadente, se ha tomado la atribución, ¿cierto?, de
tomar este poder constituyente del que aquí se estaba hablando y entregarlo, entregar esta capacidad de determinar el futuro de los que vienen tras de nosotros, porque estamos viviendo tiempos dramáticos en el sentido de las amenazas que se enfrentan a nivel global, y eso no les importó y así, rapidito, o sea, para contarles, ayer estuve todo el día pegada al internet, porque es que esto fue celérico, nadie sabía. Había una reunión de la Comisión de Hacienda en que se iba a empezar a ver el tratado, había pasado ya por Relaciones Exteriores, ahí estuvimos, nos escucharon como lo hacen, o sea, hablando de cualquier cosa, no nos escucharon en realidad. Y en Hacienda yo acababa de pedir la audiencia. Cuando empiezo a escuchar de que no, que había que votar ese mismo día, les acababa de llegar, son casi 4.000 páginas contando los anexos. No tenían idea de qué hablaban, las preguntas que se hacían entre sí, que le hacían a los burócratas de la Cancillería, porque ni siquiera estaba el canciller, se había ido a una diligencia, digamos, a un funeral en realidad, pero ni siquiera esperaron a que pudiera alguien responderle sus supuestas dudas, ¿no? No, votaron inmediatamente y eso significaba que, además dijeron, ya, entonces ahora pasa al Pleno. Hicieron todo en un día. O sea, es una cuestión, pero tan frívola, tan superficial, de desprecio por la voluntad popular, ¿no? Este tratado lo hemos caracterizado como neocolonial y aquí, bueno, no es nada nuevo porque Gustavo lo explicaba, ¿cierto? Nosotros vivimos atados y acá en realidad hay una mentalidad colonial. El hecho de que fuera un tratado propuesto y una negociación con la Unión Europea como que lo hacía legítimo de inmediato. No, es que son los europeos que están siendo cómplices de una masacre, que no tienen nada de derechos humanos, como nos explicó la otra vez Miguel Fanor, que en realidad los derechos humanos de los que hablan son los derechos de ellos, para acumular capital, para seguir viviendo la vida que viven, ¿no? ¿Qué va a significar para nosotros que Chile con este tratado asegure la transición energética europea, que les entregue el agua, que les entregue el litio, que les entregue la energía en forma de hidrógeno verde? ¿Qué significan los territorios? Vulneración total de derechos de los pueblos collas, por ejemplo, en el norte, porque esto va a estar centrado fundamentalmente en Atacama, en Atacama y en los salares, ¿cierto? Y también en la Patagonia, donde se instalan los planteles del hidrógeno verde y plantas desaladoras que hacen a lo largo de todos los territorios. Chile no le puede poner condición alguna a los inversores que lleguen, no puede hacer nada, no puede exigir, como hicieron los chinos en su momento para llegar al desarrollo, ¿cierto? Ellos dijeron, claro, que venga la inversión, pero que nos dejen aquí la tecnología con la que fabrican, con la que manufacturan. No, Chile no puede pedir nada de eso. No puede pedir valor agregado para los minerales que exporte, es decir, no puede exigir. Está prohibido expresamente. La soberanía alimentaria se pone en riesgo porque estos planteles eólicos y solares de distintos tipos que están instalando ocupan predios agrícolas, ¿no? Eso significa mortandad de abejas, significa que las mujeres no van a poder tener esa... o sea, para hacer agroecología se necesita no solamente tener la huerta, tienes que tener un conjunto de cosas. Están qué sé yo, aquí mi amiga sabe, que permite juntar todos los elementos para tener un suelo sustentable. Y con los planteles ahí a 50 metros de tu casa, nosotros el otro día en el MAT recibimos un compañero que venía de la región del Biobío, nos hizo escuchar cómo suenan en la noche, cómo suenan las torres eólicas. No se puede dormir con eso, es un sonido agudo, terrible, no es un concierto precisamente. Imagínense los pájaros, imagínense la naturaleza con eso. Y esos territorios son aquellos en los cuales se cultivaba verduras y hortalizas para los mercados locales. Eso es lo que está pasando en el norte también, en lugares cerca de Arica, que eran también para cultivo. Ayer, como les digo, ellos aman a la Unión Europea. Hay un juego de palabras, ¿no? El tratado se llama Acuerdo Marco Avanzado, el AMA. Entonces, todos, mira, competían entre sí. Quien ama más, el ama. ¿Y por qué?
¿por qué tú fuiste, por qué nosotros nos demoramos tanto? Se demoraron tanto, claro, en un día lo despachaban y encontraban que se demoraban tanto, espantoso. Aplaudieron también la cooperación que existe en el tratado, un capítulo nuevo, en gestión de crisis, que no es sino desarrollar un tratado que ya había, un acuerdo previo que ya había, de poner fuerzas militares chilenas a disposición de ellos para tiempos de crisis, para gestión de crisis. Y en el tratado no se define la palabra. Lo que no se define en un tratado, después se exige así nomás, porque no se puede decir que no porque tú lo aceptaste, ¿no? Así que por más que ellos dijeron que no, que iba a ser lo mismo de siempre, o sea, eso no tiene ningún peso. Bueno, y recordar también que con Gustavo estuvimos activando las propuestas de iniciativa popular justamente para la convención del año 2022. Con él comentamos, nosotros escribimos un artículo que se llamaba Las trampas del reglamento, ¿no? Las trampas de la convención, y él también escribió mucho sobre eso y habló mucho sobre eso. Pero también percibíamos que si estaban la gente, si estaban nuestras bases allí, había que aprovechar ese momento para educar, para construir programas, para desarrollar este modelo de nuevo país que queríamos construir. Entonces, pese a lo que muchos dicen ahora que nos quieren crucificar por haber estado en la convención y nos acusan de ello como un crimen, a propósito de esto de querer cortar la cabeza del otro, yo pienso que también Gustavo y los movimientos sociales que estuvimos presentes allí, hicimos un aprendizaje muy importante, logramos y elaboramos una hoja de ruta que nos guía también para estas tareas de generar la fuerza que necesitamos para la Asamblea Constituyente, porque decir Asamblea Constituyente ahora está muy bien, pero es una consigna. Pero si nos ajustamos a la realidad, ¿cómo vamos construyendo? Tiene que ser, con estos pasos, tiene que ser concretando, ¿no? Y allí nosotros estuvimos, bueno, nos tocó participar y Gustavo también apoyó cuando se llamaba a votar, ¿no? Esto que teníamos que cumplir cierto número de firmas. Con el MAT, con el Modatima y con el Movimiento de Defensa de los Glaciares presentamos una iniciativa que se llamaba Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares, ¿no? Y vencimos las cortapisas y logramos llegar a la convención. Y asimismo, nosotros presentamos una que se apegaba mucho al lenguaje de Gustavo en Chile Mejor sin TLC, que se llamaba Aseguremos la soberanía de los pueblos en los tratados de libre comercio. Y que entre las cuestiones que planteaba era plebiscito. Plebiscito, o sea, que las decisiones no las tomen como ahora esa élite decrépita, ¿cierto? Sino que las tomemos las y los miembros de la comunidad de la gente de Chile. Bueno, el acuerdo de paz, claro, ya lo mencionábamos y también se dijo acá lo que significaba, siempre estuvimos claros sobre eso, pero también es necesario recordar que fue entre las causales de la derrota de la convención, son causales también internas porque el propio Frente Amplio, Boric, estaban digitando allí el rechazo desde el primer momento. Y este tipo de iniciativas, así como las que buscaban la democracia directa, no las apoyaron, votaban en contra y ya estaban preparados para, si hubiera ganado, haber empezado a reformarla al día siguiente. Boric lo anunció. Entonces, no era el factor quizás más importante para el rechazo, pero fue uno de los que influyó. O sea, ni siquiera ellos, que eran los entre comillas, impulsores del proceso, estaban convencidos de que había que hacerlo. Bueno, los senadores entonces acá, en ese momento nosotros buscábamos con la iniciativa por los derechos del agua, para desprivatizar el agua, por los derechos de la naturaleza, denunciábamos la privatización existente desde tiempos de dictadura, buscando revincular agua, tierra y naturaleza, porque lo que había hecho Pinochet, digamos, era separar, o sea, y para los mapuches, para el pueblo mapuche eso fue, y los campesinos en general, tremendo, eso de saber de que vives, puedes tener la tierra, incluso ser dueño, entre comillas, de tu parcela, pero no eres dueño del pozo, de las aguas, tienes que inscribirla, etcétera. Entonces, eso era lo que había que romper y eso sigue estando en nuestra hoja de ruta. Y desprivatizar el agua solo se puede lograr con el cambio de la Constitución. Y eso lo vamos a seguir buscando quienes necesitamos cautelar los derechos de las comunidades al acceso al agua y los derechos de la naturaleza a mantener sus ciclos ecológicos.
Pero ayer los senadores votaron por lo contrario, por perpetuar y profundizar el modelo extractivista y neoliberal vigente, un modelo que no da respuesta, o sea, que está contra las demandas sociales, contra las demandas sindicales y ambientales, que genera más cesantía, más dependencia, y que vimos las consecuencias en el tiempo. La última más impactante es lo que ocurrió con Huachipato, ¿cierto? Que Chile ahora ya tiene que importar el acero. Pensemos en la construcción, pensemos en el tema de la vivienda en Chile, ¿no? Pero, y toda la industrialización que requiere de acero en general, para las grandes faenas, mineras incluso. Ahora todo eso se debe importar. Y eso no es sino el resultado de esta política permanente de desindustrialización que fue nuevamente profundizada y avalada con este tratado. Esta aprobación del tratado con la Unión Europea tiene lugar cuando nuestros pueblos y comunidades están agobiados por las alzas, los incendios de viviendas como los que vimos hace poquito en la Florida, en la toma, ¿cómo es que se llama Chile Digno? En la toma Dignidad. Claro, las leyes de gatillo fácil, las leyes contra los jóvenes que luchan, contra los estudiantes, ahora esta cosa que salió de que no van a poder incluso postular a tener las becas, la gratuidad, ¿no? No hay condiciones mínimas para la educación y eso lo vimos en el episodio INBA, o sea, cuando nos mostraban y cuando los apoderados lo decían, que es lo que explica la situación, pero es lo que calla, por supuesto, la prensa. Crece el desprecio por los parlamentarios, se profundiza la distancia entre la clase política, las y los trabajadores y las comunidades. Recuerdo también que, o sea, todos lo vimos, fue formalizado este viudo desesperado, el que fue a la AFP, para pedir que le entregaran el fondo de pensión en vez que le pasaran los 500 pesos. Y lo acusaron de, entre comillas, secuestro. ¿Puede haber algo más estúpido que eso? Nosotros decimos, secuestrado está el Senado. Está secuestrado por los agroexportadores, por las mineras, por las transnacionales, las forestales y los dueños del poder y la riqueza en este país. Porque ellos son los que ganan los tratados, son los que van a defenderlos y a ellos sí los escuchan en el Parlamento. Insulsa se le llegaba a caer la baba, perdonen la expresión, escuchando a los de la carne, en fin, a esa gente que es efectivamente la que necesita más, entre comillas, apertura que ya existe. En realidad, si esto es solamente es sometimiento político, ¿no? El Senado consideramos nosotros que debió haber desaparecido en 2022, es lo que buscábamos. Quedó en pie solo por la campaña mediática y financiera levantada por el rechazo a la Convención Constitucional. Pero sus días y los de los políticos de esta clase están contados, aunque ellos no lo crean, pero sus días están contados. Ellos representan una institucionalidad elitista, privilegiada y descompuesta, sorda a la voluntad ciudadana, indiferente a los reales problemas de las comunidades. Y lo más grave es, y complejiza nuestras tareas, entender que ninguno de esos partidos hoy representados en el Parlamento puede constituirse en una alternativa a la amenaza fascista, porque están separados totalmente, no pueden tener credibilidad alguna entre los que están sufriendo las consecuencias devastadoras de este modelo, porque ignoran las demandas, ¿cierto?, por salarios y previsión justa, por vivienda, por educación, por agua, por salud, por respeto a los seres vivos, la naturaleza y su entorno. Y el Partido Comunista no escapa a ello, ya que sus representantes, Claudia Pascual y Daniel Núñez, optaron por abstenerse, en el caso de Claudia Pascual, o Daniel Núñez no fue, no sé si salió de la sala, porque he de decirles que Carmen Hertz salió de la sala y la vi salir de la sala para no votar en la Cámara de Diputados cuando se votó el tratado. Ese es el nivel de comunistas de élite que tenemos. Yo no estoy hablando de los comunistas en general, pero los representantes políticos hicieron aquello. Entonces, nosotros estamos por sí buscar las formas de ir construyendo otro piso para esas demandas desde la base. Estamos también, por supuesto, por el fin de la criminalización y el estado de excepción ejercido contra quienes luchan por recuperar la tierra en el Gualmapu, ¿cierto?, usurpada por las forestales y otras.
este eterno estado de excepción no puede continuar. Esta élite gobernante habita el país de los privilegios. La izquierda y derecha, la pseudoizquierda, como decía acertadamente el colectivo acá rojinegro, la pseudoizquierda y la derecha unidos son solo facilitadores de los intereses empresariales y desconectados de la realidad. Nosotros como Chile Mejor sin TLC, y seguramente en el MAT también, todavía no hemos hablado allá porque esto es tan reciente, seguiremos demostrando que los tratados operan como un pilar del modelo implantado por los poderosos para que nada cambie. Y seguiremos buscando nuevos caminos para dificultar su avance, siempre atentos a las necesidades de los pueblos y en especial de las mujeres y los jóvenes, cuyos derechos son los más pisoteados. Son tiempos de crisis ecológica planetaria, de profundas disputas por la hegemonía global. Las clases dominantes han elegido y reafirmado un camino que es contrario a las aspiraciones de nuestro pueblo a lo largo de la historia. Pero las y los trabajadores y las comunidades decimos que no somos nosotros los que hemos votado a favor del tratado y que por tanto este carece de toda legitimidad democrática. Seguiremos denunciándolos y exigiendo que se auditen y revisen con seriedad los impactos que generan estos mecanismos de dominación. Y este nuevo episodio de agresión a los derechos de los pueblos y de la naturaleza fue posible porque hasta ahora no logramos conformar una fuerza social de carácter revolucionario fuerte que sostuviera los cambios y que diera un cauce a ese malestar de millones y millones expresado en las calles. Y así fue como los enemigos de los pueblos lograron desmovilizarnos, imponiendo el miedo a través de la represión, a través del negacionismo que continúa, a través del encierro, porque creo que todavía no entendemos bien el impacto que significó eso de tenernos en las casas. Yo recuerdo que después de que nos soltaron, digamos, era difícil hasta hablar en público, si no nos salía la voz, y todavía, mira, me salió hasta con gallito ahora la voz, ¿ves? Nos quitaron confianza en el otro, confianza en los colectivos. Eso fue parte también de la maniobra de dominación para hacer retroceder a ese pueblo que avanzaba. Pero hoy, y aquí ya voy terminando, es el momento de reconstruir paso a paso, de ir, creemos, de lo pequeño a lo mediano, sin dejar de pensar y soñar con lo grande, la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. Es tiempo de nutrirnos para no desfallecer. Es tiempo de educar, como lo hacía Gustavo yendo a todos lados. Tenemos que seguir con eso, hacer educación popular, escuelas populares, cartillas, papelito, todo lo que nos pidan, todo lo que se les ocurra a los jóvenes, horas de teatro, canciones, como lo hizo siempre Gustavo. Es la hora de cultivar la semilla y cultivar la esperanza y cultivar el amor, porque los poderosos nos quieren divididos, nos quieren deprimidos, como el país que tiene la más alta tasa de enfermedades de salud mental. Nos quieren desilusionados y aburridos de la lucha, de luchar. Pero ellos no son capaces de ver los brotes que nosotras, como mujeres y como luchadores sociales, encontramos en el trabajo concreto y cotidiano. Las señales de solidaridad que nos hacen cada vez que hay un conflicto, que alguien es vulnerado, siempre hay alguien atrás que se levanta y respalda. Estuvimos en un juicio ético que hicimos y que recordamos mucho los juicios de Ana Muri, pero el martes recién estuvimos haciendo como mujeres y Asamblea del MAT un juicio ético para ver lo que ha pasado en Paine, lo que ha pasado con los glaciares de la región metropolitana y lo que ha pasado con los bosques esclerófilos en Peñalolén. Y ahí una compañera, fue muy emotivo lo que explicaba, porque decía, ya no podíamos hacer nada, las máquinas estaban arrasando todo, talando el bosque, y lo único que nos consoló fue que estábamos todos juntos, que nos abrazábamos y que sabíamos que íbamos a seguir allí, que íbamos a continuar. Es decir, a ellos no les habían talado la esperanza, por así decirlo. Estas señales que nos hacen, estos gestos nos conmueven y nos permiten sostener la vida, sostener la lucha. Solo construyendo desde abajo podremos generar el anhelado poder constituyente. Podemos hacer entonces realidad el camino hacia una nueva
Constitución. Muchas gracias. Voy a circularlo. Muchas gracias entonces a Lucía Sepúlveda Ruiz por acompañarnos también el día de hoy y acompañarnos en tantas actividades que le hemos propuesto. Bueno, al cierre de la actividad del día de hoy, agradecer a todas las personas que participaron, agradecer especialmente al AFUSACH, en especial a su presidenta, Takuri Tapia, que nos consiguieron este espacio y hicieron posible hacer esto. Agradecer también a todos los que asistieron a esta conmemoración, tanto física como virtualmente a través de los saludos. También a aquellos que van a ver el material que vamos a sacar con este día y que lo van a estar viendo días posteriores. Agradecer también profundamente a la familia y a los compañeros y compañeras que nos acompañan en este momento. Alicia Muñoz, Manuel Hidalgo, Gloria Soto, Mónica Quilodrán, a tantos y a tantas que nos han acompañado en este largo camino de luchas, y a todos quienes han abrazado las luchas que lideró Gustavo incansablemente durante toda su vida. Recuerdo cuando hablábamos con Gustavo respecto de la chilenización del cobre, él nos comentaba cómo Allende había enfrentado una minoría parlamentaria que haría imposible conseguir por esta vía la necesaria chilenización. Y tuvo que echar mano y recurrir al poder constituyente originario, abriendo un debate a nivel nacional respecto de tan crucial mineral. Allende tenía la convicción de que la idea de la chilenización era tan lógica que sus retractores no tendrían chance frente a un amplio y transversal debate. Y fue así donde todas las fuerzas se unieron y con una votación histórica se consiguió. Gustavo lideró el mismo proceso. Él postulaba la idea de abrir el debate a nivel nacional respecto a la Asamblea Constituyente, amparado en este mismo espíritu que la chilenización del cobre, pensando que es una lucha tan necesaria como lógica, por lo que abriendo este debate transversal en todos los territorios lograríamos el objetivo. La Asamblea Constituyente ha sido negada históricamente a Chile, dejándonos la fea mancha de ser el único país latinoamericano que no ha vivido un proceso así. El camino es difícil, la meta se ve lejos, pero nos mostramos optimistas porque ya sabemos que un 80% quiere cambiar la constitución del tirano y de Lagos. Los procesos constitucionales impuestos por la élite política fracasaron, pero ese fracaso es de ellos, por más que intenten traspasarnos las culpas. Nuestra culpa fue volver a confiar en ellos. Sin embargo, las condiciones que propiciaron aquel proceso y que pusieron en jaque a las altas esferas de la política siguen vigentes y siguen atormentándonos día y noche. Por lo que será nuestra misión fortalecer el poder constituyente originario, abrir un amplio debate a nivel nacional sobre la Asamblea Constituyente, para que cuando volvamos a poner en jaque al poder, nos encuentren organizados y dispuestos a ser nosotros y nosotras los arquitectos de nuestro futuro. Creemos que la mejor manera de conmemorar a un luchador y a un soñador como lo fue Gustavo Ruz Zañartu es a través de la lucha y mantener vigente y levantadas las banderas que ondearon toda su vida. No queda duda que la lucha por la Asamblea Constituyente fue el principal motor de su lucha en los últimos años, donde sembró cientos de semillas que germinarán y seguirán creciendo. Y el día que se logre la anhelada Asamblea Constituyente, que se logrará, será ineludible para la memoria de los pueblos de Chile pensar en la gran figura de Gustavo Ruz Zañartu, para quien pido un gran y cariñoso aplauso. Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Se siente. Asamblea Constituyente.